no les hace mella lo que diga la gente. Realmente no importa, esa es la fortaleza yoica. Mira vos, sí, hasta aquella canción que dice, se dice de mí, y se dice que soy fea. Entonces, y todo eso que se dice de mí, sí, mira lo que se dice de mí, pero yo conozco mi realidad, y eso que se dice a mí no me molesta. Esa es una cierta fortaleza yoica, es una fortaleza emocional que me hace pensar que no. Un meme que dice, mira, de todos modos te van a criticar, así es que tú cómete eso que has venido deseando. Pues el tema es, uno sabe que van a hablar de uno. La gente se va a burlar, la gente me va a tratar de humillar. Yo voy a tener la suficiente fortaleza emocional en el ambiente laboral para no sentirme perjudicado por todo eso que dicen. Y entonces el acosador tiene un objetivo final que es verme dañado, verme mal. Pero cuando ese objetivo no se alcanza, entonces la acción de acoso tiende a desaparecer porque no logra su objetivo, pero eso va a tomar meses, o por lo menos un año. Debe de tener la persona, por eso la persona víctima va a tener ese perfil de que no va a poder superar ese tiempo. En el caso del acoso de segundo grado, realmente las burlas y humillaciones empezarán a provocar síntomas principales, los primeros síntomas de algo que llamaríamos los trastornos subclínicos. Es decir, un trastorno clínico es la depresión, el trastorno subclínico es la distimia, es decir, una tristeza profunda, no grave, pero que sí me afecta. Mire usted, a mí, mire, la empresa, yo estoy contento, realmente no me puedo quejar de la empresa, pero mire el personal. Mire, hay alguien ahí, mire, mire, si quitáramos a Luisito, a Juanito y a Pedrito, mire, la empresa sería perfecta. Pero esas tres personas nos afectan a todos. Y yo no sé por qué es que nadie se entera de lo que está pasando en realidad. Pero mire, si le preguntamos a la Marita, viera lo que le han dicho. Ella, mire, porque no tiene de otra, se queda y no se queja. Pero si todas nos pusiéramos a hablar, yo no creo que ustedes no se hayan enterado. La gente está viviendo esos síntomas principales de la depresión, de los procesos ansiosos, empiezan a vivir un proceso de estrés agudo, se empiezan a sentir mal dentro de la organización. Y si ustedes le hacen un poquito de números al tema, generalmente la gestión de administración de empresas está más orientada al resultado que a la persona. Y si esa es la propuesta, el tema del recurso humano, la gente trabaja 8 horas, a veces pasa 10 horas, 12 horas con nosotros dentro de la empresa. Si solo trabajan 5 días a la semana y están de 10 a 12 horas, están trabajando 60 horas. Están 60 horas con nosotros. De las 166 horas que tiene la semana, 60 a 66 horas las pasa. Las otros, uno duerme de 8 horas aproximadamente cada semana. Cada día serían 84 horas, entonces solo quedan 16 horas. Trabaja 60 horas, nos quedan 22 horas. ¿Dónde vive la gente? Vive en la organización. E imaginen ustedes que esa organización no provee ese clima organizacional sabroso, donde da gusto estar, sino que por el contrario empiezan ya a aparecer estos síntomas principales y entonces vamos a ver que esos síntomas principales de los trastornos psicológicos empiezan a incidir directamente en la productividad de la empresa. El acoso de tercer grado, que es el más severo, ya provoca en personas depresiones severas, es decir, aquí ya no estamos ante las características generales del trastorno. No es un trastorno que aparece de forma incipiente y que, mire, qué bueno que despidieron a don Pedrito. Mire, porque ahora viera usted qué paz la que se vive. Lástima que se tomaron tanto tiempo, pero mire, a estos últimos 3 que ingresaron ahorita en enero y estamos a 3 de marzo, mire, ellos no van a vivir esta desagradable experiencia. Entonces, esos que se recién están en segundo grado, van a poder recuperarse fácilmente y estos que ya están en acoso de tercer grado no se van a poder recuperar fácilmente porque su condición victimal realmente provocó en ellos daño psicológico evidente, daño psicológico de largo plazo. Y uno dice, no hombre, pero mire usted en el trabajo uno se aguanta, si ya somos adultos todos. Mire, no importa si uno es adulto, o tiene 18, o tiene 26, o tiene 36, o tiene 52.
Si el acoso psicológico, el acoso laboral es tan grave y es profundo, es insidioso, y la persona no tiene la suficiente fortaleza emocional para poder superar todo ese malestar, realmente vamos a afectar directamente la salud mental. La salud mental es un tema al que los guatemaltecos no le ponemos atención. Pensamos que por problemas de salud mental nadie se muere. Todos los que ustedes han escuchado que durante la pandemia, que se han subido a la Torre del Reformador, que se han querido tirar del Puente del Incienso, tal vez recuerdan a aquel hombre que llegó a oír música, me imagino que tipo Tex-Mex o algo así, a orillas del Puente del Incienso una madrugada, y que luego deja el carro encendido con la música sonando, se sube al puente y se lanza. Y pero la mañana siguiente entonces llegó el hermano. Todas estas personas están pasando por un proceso difícil, de una depresión severa, un ansioso difícil, o un trastorno mixto de depresión y ansiedad. Y han buscado quitarse la vida de una u otra manera. Son personas adultas, ninguno de estos es niño. Hoy día, desgraciadamente, en Guatemala hay niños que están queriendo quitar la vida, pero vamos a que en el ambiente laboral todos somos adultos y se supone que como todos somos adultos, todos podemos resolver nuestros problemas y no vamos a permitir que lo que nos pase en el ambiente laboral nos lleve a tomar decisiones como esas. Eso no es cierto. Realmente la gente puede tomar decisiones como esas. Incluso no, por el tema laboral no voy a buscar perder la vida, pero sí voy a renunciar al trabajo. Porque mira, pues, mi trabajo es importante y tal, pero mi salud es primero. Ya me dijo el doctor que mi trabajo yo, ya me lo dijo mi mamá, ya me lo dijeron en mi casa, yo ya me di cuenta. Y mira, no hay nada más importante que la salud. Y hoy día ustedes ven que en estos tiempos de pandemia hay dos cosas son las que uno quiere tener, trabajo y salud. Y si uno tiene que escoger entre las dos, díganme ustedes cuál va a ser la que va a escoger. Entonces, de esa cuenta que el acoso de tercer grado puede llevar a la persona a tomar decisiones graves en contra de sí misma, y una de esas decisiones graves es renunciar e irse a un muy buen trabajo, pero que el ambiente laboral no le permite a esta persona sentirse cómoda, sentirse a gusto. La víctima como tal, y a eso quería llevarlo yo cuando les decía al inicio, en los temas de acoso laboral, siempre piensen que quien lo está sufriendo tiene una condición de víctima. La víctima no se puede defender sola, por eso es víctima. La víctima en temas de psicología forense, cuando hay una mujer que es víctima en el ambiente privado, en su casa, ya la mamá ya no la escucha, las hermanas ya se alejaron, los hermanos ya se cansaron, las amigas ya se cansaron de oírla, ya no le contestan el teléfono en la noche, y ya todos le dijeron que ese marido no le conviene, y entonces se quedó sola. Y ese quedarse sola la hace más vulnerable. Entonces, cuando llega a la consulta con el psicólogo y uno quiere establecer si aparece el perfil de víctima, una de las características principales es que está sola. Y el agresor generando, a la par de que ella lo fue permitiendo, el agresor fue generando las condiciones para que ella esté sola. Al principio le decía, mira, no, ya no quiero que vayas a ver a tu nana. Mira, a mí me caen mal tus hermanas. Ya viste para qué vienen aquí tus hermanos, solo vienen a molestar. Y no se lo dice de esa manera, se lo dice de forma más folclórica. Entonces, poco a poco, la relación entre ella y su grupo de apoyo se va distanciando. Lo mismo sucede en el ambiente laboral. La víctima se siente sola. Eh, eh, Llegó incluso al ambiente laboral en su condición de víctima. La víctima no se aprende a ser víctima. Uno, por desgracia y por cuestiones del aprendizaje y del factor social dentro de la familia, la persona va adquiriendo, va internalizando distintas condiciones y respuestas emocionales, o la ausencia de respuestas emocionales de fortaleza para ser víctima. Entonces, es víctima inicialmente en el ambiente familiar. Soy víctima de mis hermanos, era víctima de mis primos. De ahí me fui al colegio y resulta que era víctima yo en la preprimaria. Me cambiaron de colegio, me fui a la primaria de igual manera. En el colegio me molestaban tanto, entonces me pasaron a la escuela que estaba cerca de mi casa para que no me molestaran. Ahí también lo fui. Me fui al diversificar, al básico, y me cambiaron, también me molestaban. Recuerdo mucho ahora que
lo veo con ojos de psicólogo forense a un compañero de estudios que tuve en la educación básica, que aquel todo lo molestábamos seriamente. Había un personaje de una película que era bastante feo para aquellos años 80, y entonces el apodo que le pusimos a este compañero era el apodo de ese personaje. Y quiso la casualidad que cuando yo ya estaba en años de universidad, fui a dar clases a un colegio, y ahí dentro de los compañeros había un muchacho que tenía los mismos apellidos que él. Entonces cuando yo lo vi en los listados, porque yo no lo identificaba sino hasta cuando empecé a calificar trabajos. Como hacer los apellidos tan particulares, no creo que se repitan de casualidad. Entonces a la siguiente semana, cuando llegué al salón, pues ya puse atención a ver quién era el que se llamaba muy parecido a mi compañero de clase. Entonces lo vi y tenía todo nuestro, tal vez son hermanos. La sorpresa fue que este muchacho, igual que mi compañero de estudios, eran las víctimas del salón, eran el puerquito del salón. Entonces, a mí me llamó la atención, yo traté de ayudarlo y que no lo molestaran tanto, por lo menos cuando yo estaba presente. Pero hoy, visto con ojos de psicólogo forense, yo puedo decirles, miren, en la residencia de estos dos muchachos, algo pasaba. Habría que entrevistarlos para saber qué les pasó, qué es lo que o qué es lo que hubo de ellos, porque uno puede ser víctima por exceso. A mi papá me violentaba tanto todos los días, no tenía papá, mi mamá me violentaba porque me parecía a mi papá. Entonces yo aprendí a ser víctima desde siempre porque mi mamá me dio. Y hoy día todavía ven ustedes esas denuncias por violencia contra los niños que los golpean de una forma salvaje. O sea, las madres, por eso les decía, no todas las mujeres son buenas. O sea, de una forma salvaje que golpean las madres a sus hijos varones, que de esa manera aprenden a ser víctimas a tan temprana edad. Entonces, en la casa de estos dos muchachos se aprendió de alguna forma a ser víctima, y ya ellos muy probablemente ahora en su vida adulta lo deben de seguir siendo en el ambiente laboral. El acosador, de forma consciente o inconsciente, busca o identifica a estas personas, porque ustedes ven, vayan a un área de trabajo y encuentran a 20 personas y no ven que el acoso sea en contra de 10, sino que hay uno. Hay dos a los que les hacen algún tipo de acoso laboral. El acosador encuentra esas debilidades, esas circunstancias, esas características que para todos los demás que no tenemos la disposición de ser acosadores pasan desapercibidos, pero en el caso de las víctimas sí tienen ese perfil, y el acosador lo identifica y empieza a trabajar con eso. El acoso laboral o mobbing tiene 4 fases. La primera, el conflicto. Ese momento en el que se dan las condiciones entre el acosador y la víctima, en la que se da un cierto problema. Puede ser que el problema incluso no existe, porque el jefe que empieza a acosar al subordinado no quería. El problema no lo tiene el subordinado, el problema mental y personal lo tiene el jefe, porque no era el que yo quería otra secretaria y me pusieron a esta que no llena mis expectativas. Entonces el conflicto no es de la secretaria, el conflicto no es laboral, el conflicto es personal de él en contra de su subordinada. O contratamos a esta persona contra todas las apuestas, el jefe dijo que no, empiezan a aparecer los problemas, el jefe se molesta, baja su productividad, eso le incomoda, el jefe tiene su trastorno obsesivo compulsivo que todo lo quiere casi que perfecto, lo quiere perfecto siempre y antes de que él llegue, y esta persona que contratamos no llena esas expectativas, entonces empieza a generarle condiciones de conflicto a esta persona, y luego se empieza a dar el acoso, a afectar su autoestima, a decirle improperios, a hacerla sentir mal, a hacerla sentir ridícula, inútil, y una y otra vez, es como cuando ustedes recuerdan que para el 27, 28 de octubre siempre aparece un meme que dice cosas que dan miedo. Y luego aparece unas palabras que dicen tenemos que hablar. Esa frase genera enorme impacto en las personas. Entonces, a alguien que está siendo acosado por su jefe, cada vez que suena el timbre, cada vez que lo llaman a la jefatura, dice, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué me va a decir? ¿Y ahora qué error cometí? La persona ya no va contenta
a recibir nuevas instrucciones o a ver cómo va el proyecto, sino va a saber cuál fue ese error y cuál va a ser la regañada, la paliza emocional que va a sufrir en esta ocasión. Debería suceder que cuando eso aparece, pues intervenga la empresa, y esa empresa es en la persona de ustedes, los administradores de recursos humanos, para conocer y entender la dinámica. Y por favor, cuando eso pase, no le den la razón al acosador. El agresor no tiene por qué ser justificado. Es como que en un caso de violencia contra la mujer, cuando realmente se identifica que el agresor es él, y le hizo y le deshizo de determinadas maneras, cualquier clase de violencia, pensemos, bueno, es que es porque es su condición de hombre, a ella porque no sirvió la cena, a ella porque no llegó temprano, a ella porque no le responde las llamadas. Eso no habilita a ningún agresor a agredir a su víctima, en el ambiente laboral tampoco. Mira, vos, a mí me gusta todo perfecto, mano, pero eso no te habilita a decirle lo que le estás diciendo. Entonces, la intervención organizacional tiene que ser a cambiar, a evitar y a eliminar por completo el acoso laboral en todas sus manifestaciones. Y finalmente, sacar de la empresa a quien está agrediendo mediante acoso laboral o acoso sexual, si fuera el caso. El acoso sexual es una variante de este mobbing donde lo que la persona, el agresor pretende no es excluir a la víctima, no es sacarla de la empresa, no es que renuncie, no es excluirla del grupo, sino obtener algún cierto tipo de favor de connotación erótica o sexual de la persona que está laborando. Algo que vale la pena que ustedes tomen muy en cuenta para poder hacer un abordaje de este tipo de cosas, en la psicología forense, yo supongo que desde que aparece esta película, Las 50 sombras de Grey, muchas cosas en la dinámica personal, en los ambientes laborales, en los ambientes académicos y en los ambientes afectivos entre hombres y mujeres, entre mujeres y mujeres y entre hombres y hombres han cambiado. La disposición a las conductas de connotación erótica o sexual ahora son distintas. Existen mujeres que tienen 2 y 3 parejas sexuales, como antes sucedía solo con los hombres, ahora también las damas tienen esa disposición, pero cuando las cosas no resultan del agrado de uno de ambos, eso puede tener características de acoso sexual en ambientes laborales. En ese sentido, ustedes tienen que ser muy, muy objetivos y también ser muy observadores y muy acuciosos en conocer cómo es la dinámica afectiva y sexual que se pudiera estar dando dentro del personal. Generalmente en el nivel empresarial uno dice, mire, eso no es permitido. Aquí en la empresa una de las políticas es que no pueden haber parejas. Pero eso es la política, y la política tiene por principal característica que es flexible. ¿Y cómo vamos nosotros a suponer o a establecer con certeza qué pasa entre nuestros colaboradores entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana? O en algún momento de que ellos supongan pueden tener algún tipo de relación afectiva. Entonces, hay que tener cuidado y hay que ser muy acucioso con ese tipo de relaciones interpersonales, porque pueden iniciar como una conducta propia y una conducta en la que las dos personas consensuaron los contactos, pero que cuando alguien queda ofendido o es agraviado de alguna manera, pues va a poner una denuncia y va a poner por violencia sexual en algún juzgado, o puede referir a la empresa que está siendo acosado en forma sexual por su compañero de trabajo, por su jefe inmediato o por alguien que es su subordinado, y habrá que tomar cartas en el asunto, pero para ello el gestor de recursos humanos realmente debe ser muy sagaz. Uno como psicólogo de recursos humanos debe ser muy inteligente, muy sagaz, muy acucioso para poder identificar cuando esto está pasando y advertir con tiempo antes para que esas cosas no pasen. En alguna ocasión, en una empresa en la que yo trabajaba, teníamos, la política era esa, cero relaciones, y de repente empezó a aparecer ya una de las patojas que trabajaba ahí que llamaba la atención de todos los que estaban, todos los que estuvieron y todos los que después iban a llegar. Entonces, un muchacho que llegó a trabajar a caja llamó la atención de ella y empezaron a tener algún tipo de relación interpersonal. Entonces se le llamó a él y se le hizo ver que aquello no era permitido y que en su condición de varón, pues él resolviera eso y diera por terminada la relación, porque no se iba a permitir,
y se iba a tomar una decisión y se iba a quedar la persona que era la más antigua dentro de la empresa. Y en este caso, era ella. Entonces, que de él dependía cuál podría ser la decisión organizacional. Y así fue como se terminó eso antes de que empezara. Pero pues hay que ser uno como que bastante inteligente para evitar que en algún momento una cosa que aparentemente es inocua y no va a tener mayor conflicto, más adelante puede ser que suceda. El acoso sexual entonces es esto mismo que vimos en el mismo sentido, ascendente, descendente, transversal u horizontal, pero el fin no es excluir a la persona, sino obtener algún tipo de favor sexual. Las secuelas de este acoso laboral, aunque parece que no, que normalmente pasa, genera el trastorno por estrés agudo. Este trastorno lo que provoca es un malestar intenso, constante, a diario, dentro de las personas. Cuando uno como psicólogo pregunta, le dice, mire señora, ¿usted siente que todos los días se levanta mucho más cansada de lo que se acostó? Sí. Todos los días tiene una sensación de fatiga constante. Sí. Todos los días siente usted como que el reflujo esofagástrico y sensación de boca seca. Sí. Es decir, hay una serie de manifestaciones que se presentan casi cada día derivado del estrés de llegar a un ambiente donde está siendo violentada psicológicamente. ¿Qué es la violencia psicológica? Es una serie de acciones, dichos, omisiones que alguien o varios pueden hacer o dejar de hacer en contra de otro. Y estas omisiones o acciones o dimes y diretes tienen una significación para quien las está recibiendo. Por ejemplo, en los años 70, 80, entre varones, yo estudié en colegios de hombres generalmente, hasta llegar a la universidad conocí la educación mixta. Entonces entre nosotros en la primaria, cuando alguien pateaba muy duro el balón, le decíamos al otro, bueno, seas indio, mano. Entonces en esa época, en los años 70, decirse de esa manera era una cosa entendida y eso no generaba malestar para ninguno. O sea, todos entendíamos que aquel pateaba con demasiada fuerza, una intensidad innecesaria para patear el balón, pues, que realmente perjudicaba a todos porque interrumpía el juego bonito que podíamos tener con el balón. Hoy, 40 años después, eso no es así. La significación de decirle a alguien, mira, vos no seas indio, se va a sentir acosado y nos va a llevar a un juzgado por un tema de racismo y discriminación. Entonces, ¿dónde está la violencia? La violencia está en lo que para el otro significa lo que yo estoy diciendo. Pues puede ser que uno como gerente de recursos humanos diga, pero mire, señora, mira vos eso que te está pasando en tu ambiente de trabajo, man, a todos nos ha pasado y todos los hemos superado, sí, pero yo no lo puedo superar, porque el abordaje del acoso debe ser desde el punto de vista de la víctima, es decir, qué significa para él que le estén diciendo, le estén dejando de decir, no lo integren al grupo, o cuando lo integran generalmente lo hacen de menos, qué sé yo. Esa significación profunda que para él tienen las acciones de acoso van a ir provocando esto y entonces es ahí donde se entiende que hay estrés agudo. El trastorno del estado de ánimo empieza con una tristeza, luego se pasa a una distimia que es una tristeza intensa y larga y de la distimia trascendemos a la depresión. Y es en la depresión donde aparece esa idea de quitarse la vida. Luego la crisis de angustia, que es esa molestia que aparece cada día cuando amanece alguien que la vive en ambiente laboral, desea que no amanezca porque cada vez que amanece sabe que tiene que ir a trabajar y ahí lo van a molestar. Cuando alguien el domingo dice, ya se terminó el fin de semana, mañana es lunes, y hasta se quita así los anteojos y dice, yo quisiera que el fin de semana fuera más largo para no tener que regresar a ese lugar, porque cuando ya va cayendo la tarde del domingo, empiezo a sentir una serie de cosas en todo en mí, por lo que va a pasar mañana donde yo voy a trabajar. Esa es la crisis de angustia, y esa es la parte que uno tiene que, como psicólogo de recursos humanos, tiene que entender que quien se lo está contando y lo está viviendo realmente lo vivencia como tal, no nos está mintiendo. Incluso algo que es conveniente que ustedes tengan claro es que
Todo esto que está aquí anotado, la gente no lo sabe. Los administradores de recursos humanos son ustedes. Y vale la pena que por lo menos esta conferencia abra los ojos a algo que en algún momento van a tener que hacer. La administración de empresas, o generalmente en Guatemala, quien hace contratación de gerencias y jefaturas de recursos humanos, contrata ingenieros industriales, contrata administradores de empresas y también a veces incluso hay contadores públicos, a veces hay abogados. Pero la gestión del recurso humano realmente es eso, no es la administración de empresas aplicada al personal, no es la administración del personal. Antes iba usted a una institución del Estado como el ICS y no existía la dirección de recursos humanos como hoy, la dirección corporativa de recursos humanos. Existía el jefe de personal y el jefe de personal del ICS tenía que atender todo lo de los empleados de todo el ICS. No, hoy tenemos al gerente de recursos humanos. Entonces, cuando ustedes como administradores de empresas tomen el puesto del gerente de recursos humanos, tienen que atender a esto que ven en la pantalla. Porque la gestión del recurso humano está centrada en la persona, no en el proceso. Que mira, mano, lo que necesitamos es que salga, mira, mañana en la mañana se va a la rastra para Puerto Barrio, necesitamos que esté el producto. Sí, pero para que el producto esté, tiene que estar bien y la gente tiene que estar contenta en su lugar de trabajo. Entonces yo no puedo tener gente angustiada, deprimida y con trastornos del sueño haciendo el trabajo que nosotros les estamos pidiendo. Entonces mi gestión de recursos humanos está orientada en las personas y en lo que tenemos que hacer nosotros para que eso funcione bien. Entonces la persona que es víctima de acoso llegará quejándose de algunas de estas características. Lo somatomorfo es la manifestación física, por eso somato, que es del griego somatos, que es cuerpo, morfos forma, entonces el malestar emocional toma forma en la fisiología y en la anatomía de la persona. Entonces empieza a quejar que le duele la mitad de la cara, que le brinca un ojo, que le brincan los dos párpados, que le duele la lengua al tragar, todo eso que es el nervio quinto, el que dice la abuelita a veces, mira, es que le dio derrame, o se le torció la cara. No es que le ha dado derrame, eso se llama neuralgia del nervio trigémino, que es un trastorno somatomorfo. Es tal la ansiedad que la persona está viviendo que el nervio quinto, que tiene una parte que mueve y otra parte que siente, entonces la parte que mueve se encogió y por eso a la persona se le torció la cara. Que hay colon irritable, que hay diarreas alternadas con periodos de estreñimiento, todos esos son trastornos somatomorfos, trastornos del sueño, entre otros. Entonces, ¿qué le va a dar a cada uno? Eso es un depende. En psicología, 2 y 2 no siempre son 4. Puede ser que alguien que sea víctima de acoso tenga estos 5 características, o solo tenga 3, o solo tenga 2, o aparezcan otros que no están acá. Visto desde la persona, entonces nos interesa esto. Visto desde la organización, ¿qué pasa? En un lugar donde hay acoso, el ambiente laboral va a ser pésimo. Van ustedes a País y le preguntan a alguien, mire, ¿y dónde está el cereal Tosh? Ustedes están donde están los lácteos y está frío. Entonces la persona que está poniendo algo en una góndola se levanta y dice, venga, y se atraviesa toda la tienda y dice, aquí está, y luego se regresa a seguir lo que estaba haciendo. Y entonces uno se pregunta qué realmente motiva a los colaboradores de País, qué hace que los colaboradores de País no le roben a País, porque todo está en sus manos. Ese adecuado clima laboral, hay que pensar que ahí casos evidentes y groseros y graves de acoso laboral no hay. En un lugar donde hay evidente acoso laboral, el clima organizacional es complicado. El ambiente de trabajo, por más que uno en la prensa ofrezca buen ambiente de trabajo, desarrollo y capacitación constante, a las 2 o 3 semanas uno se da cuenta que eso en 3 empresas no existe. Las secuelas dentro de la empresa afectan la calidad y la cantidad del trabajo. ¿Para qué contratamos a las personas? Para que hagan un cierto trabajo. Entonces, quien está siendo acosado, quien se siente deprimido, ansioso, le duele la espalda, tiene colon irritable, obviamente su trabajo jamás va a ser de la calidad que uno esperaría. La eficiencia y la eficacia del personal se va a ir al plato. Entonces, y uno dice, mire, pero hay que despedir a este, pero tiene 5 años, ¿cómo lo vamos a despedir? Pero mira, aquí hay 3 personas que se están quejando. Sí, vos, pero no, es que mira, el pasivo laboral, mire, el pasivo laboral
no va a ser tan caro como quedarnos con esa persona que tiene su calidad de acosador. Levantamos 3, 4, 5, 6 actas de todos aquellos que se quejan de él y hacemos ver que la calidad de agresor y del acoso laboral está en él y que con miras a la salud mental de todos nuestros colaboradores hay que retirarlo. Y se habla con el área jurídica o se asesoran de un buen abogado laboral para que no vayan a cometer un error que después él lo pueda usar para ser reinstalado y que se vaya. Porque la eficiencia y la eficacia de la organización no la podemos sacrificar por mantener a alguien a quienes todos aparentemente quieren, pero la verdad es que no es que lo quieran, sino que le tienen miedo y aún así, viendo que tienen la oportunidad de deshacerse de él, no lo van a hacer. Y este acoso laboral provoca daño a los procesos de información y comunicación y sobre la gente va a dejar de pensar, ya no va a ser creativa, ya no va a ser innovadora, ya no se va a identificar con la empresa. Entonces, si no hay identificación con la empresa, cualquier cosa puede pasar. Y ustedes solo le pueden preguntar a alguien para saber si la gente está identificada y hacen una entrevista así de corredores o tienen un tiempo para llamar a alguien y tomarse una boca en el comedor y le preguntan a vos, ¿y con quién vive? ¿Vive con su esposa? ¿Vive con su mamá? ¿Vos y qué piensa tu mamá de la empresa, man? Pues fíjate que mi mamá, mira, no está contenta que yo esté aquí, vos. Está contenta, así que, ¿qué onda? ¿Qué le pasa a tu mamá? Pues fíjate, y entonces empieza a contar todas las bondades que según este colaborador, la mamá piensa de la empresa. La mamá jamás ha llegado a la organización, pero ¿y de dónde tiene todas esas ideas? De lo que escuchó de su hijo. Pero si le pregunto, ¿y qué piensa tú? Mi mamá vos dice que de repente que tal vez me voy a otro lugar, porque la verdad es que aquí, mira, el trabajo está bonito, o si hay chance y pagan a tiempo y tal, pero, bueno, el trato entre las personas, no sé, mi mamá no le parece, man. ¿Cómo llegó esa imagen de la organizacional a la mente de la progenitora de esta persona? A través de lo que ella ha contado. Entonces, a través de entrevistas, ustedes pueden ir encontrando qué es lo que está pasando ahí, cómo eso está afectando el clima organizacional y definitivamente eso va a afectar, a incidir negativamente en la creatividad y la innovación y la identificación de las personas con la empresa. Importante, si la persona que está siendo víctima de acoso, la identificamos así, y esto es un postulado de la psicología forense, no se puede fingir ser víctima. Es decir, si alguien está siendo víctima de acoso laboral, no va a saber esto, ni lo va a presentar porque lo leyó en un libro. Hoy día ustedes ya lo conocen. Entonces podrían tratar de simularlo y pretender sorprender al psicólogo. Pero los otros 17 millones de guatemaltecos no lo saben. Entonces todos los que van a llegar a trabajar con ustedes, si son víctimas de acoso, tendrán que presentar algunas de estas características. Y por eso no se puede fingir ser víctima. Porque uno no puede inventar, mire, ¿y qué le pasa? Pues me siento mal. ¿Y qué más? Me siento triste. Y tengo miedo de venir. La tristeza, el malestar y el miedo son emociones normales en la persona humana. Pero los procesos depresivos, los procesos ansiosos, los procesos somatomorfos, eso no es normal. Y si eso se asocia a la experiencia laboral y a lo que está al tiempo que la persona tiene de trabajar con nosotros, definitivamente sí estamos aquí ante un caso de acoso laboral. Y tampoco se puede fingir no serlo. Es decir, alguien que está siendo acosado necesariamente tendrá que presentar esas características porque no puede escapar a ellas. Secuelas ya en la organización, la despreocupación por la satisfacción con los clientes, la gente se ausenta más, hay mayor rotación de personal, eso va a incidir en la productividad, en la capacidad que la gente tiene para hacer un buen trabajo, va a elevar todos los índices de ingreso y los altos índices de rotación perjudican la productividad de la organización. La gente empezará a ir al médico, obviamente está deprimido, está ansioso y le duele el cuerpo, va a tener que ir al médico. Entonces hay muchas consultas al seguro social, al médico privado o finalmente se van de la empresa porque ya no aguantan más. Y quienes trabajan en ambientes industriales, aquí va a suceder que la gente, ya sea por desatención, por negligencia o por cansancio o por descuidos, van a tener accidentes y los accidentes en ambientes industriales son fatales. Así graves, se cae la gente de los andamios, se electrocuta,
mete la mano en un molino, se quema con un extrusor, y esos accidentes organizacionales salen carísimos para el Seguro Social, carísimos para la empresa. Entonces, realmente ahí es donde se ve cómo el acoso laboral tiene un costo indirecto que ustedes como gestores de recursos humanos y de administración de empresas deben de tomar en cuenta y no dejarlo así como que, bueno, pues es un evento, así mire usted aquí, siempre hemos sido así en esta empresa, siempre ha pasado de la misma manera, no es de esa forma que lo vamos a cambiar, aquí no lo vamos a cambiar, antes de usted hubo otros 3 gerentes de recursos humanos que lo quisieron cambiar y no pudieron, así es que aquí los gerentes de recursos humanos nos aguantan a nosotros y no ellos, no nosotros, no ellos nos van a cambiar a nosotros. Eso tiene que ser todo lo contrario. ¿Por qué? Porque hay procesos en los que ustedes pueden incidir largamente para cambiar esto. La puerta de la empresa es esta, el proceso de reclutamiento y selección. En la entrevista, mediante una buena escucha y mediante un buen proceso de observación, pueden encontrar a los agresores. Y no solo al agresor del acoso laboral, también pueden encontrar al agresor sexual, pueden encontrar al agresor físico, pueden encontrar a personas que cometen delitos de cuello blanco, de tipo corrupción, tipo sobornos, ese tipo de cosas se pueden encontrar en la entrevista, la observación, a través de las pruebas psicométricas. Hay pruebas psicométricas, hay una que se llama HONSUS y HONDESK. Esas miden suspicacia y desconfianza y permiten encontrar precisamente a quién va a entrar dentro de la empresa y va a tener la suficiente suspicacia para poder ejecutar acciones que vayan en contra de los intereses financieros de la organización. Pero más allá de eso, yendo al acoso, podemos encontrar a las personas que son víctimas y recuerden que ustedes cuando hacen un proceso de selección, la selección tiene 3 momentos. Buscamos a alguien que se adapte al puesto, a alguien que se adapte al departamento o área de trabajo y a alguien que se adapte a la empresa. Puede ser que se adapte a 2 de ellas, que se adapte a las 3, pero en este tema, el departamento o el área de trabajo, ustedes conocen cómo es la dinámica dentro de la organización. Si tienen un grupo de muchos malosillos que se hacen bromas entre ellos, pero como todos son igual de malosos, pues todos se las aguantan, a nadie les molesta. Cualquiera que llegue a ese departamento sabe que ahí son unos groseros. Y en todas las demás áreas de la empresa, ninguno es así, pero como ellos trabajan juntos, viven juntos y se relacionan y se atienden y se entienden, a nadie molesta. Y si a ese lugar vamos a llevar a alguien que tiene perfil de víctima, a una persona que en su niñez y adolescencia vivió procesos victimizantes, ahora en su vida adulta ha sido víctima en su ambiente familiar, y ustedes van a meter a ese lugar a esta persona que ha sido víctima, pues entonces van a tener ahí una réplica del pasaje bíblico de Daniel en el foso de los leones. Y eso no puede ser, porque vamos a perjudicar a alguien de forma innecesaria. Entonces, a este ambiente laboral de todos malosillos, pues debemos de ingresar a alguien que sea maloso, o sacamos a todos esos malosos y cambiamos por gente que no tiene esa condición de agresor, sino personas que tengan total salud mental, que no sean agresores en el ambiente laboral y que tampoco sean víctimas. Y eso donde se hace en la entrevista, la observación, las pruebas psicométricas y el expertise que puedan tener como entrevistadores. Esa experiencia como entrevistadores se adquiere únicamente entrevistando. Entonces, cuando ustedes tengan oportunidad en su universidad de ir a hacer entrevistas, pues vayan no solo porque, miren, es que tengo que hacer 10 entrevistas. Entonces me hago los 10 informes y aquí están mis 10 informes. ¿Y qué aprendió? Pues que tenemos que hay entrevistas dirigidas, hay entrevistas estructuradas, no estructuradas. ¿Y qué aprendió de la experiencia? Pues que es bonito entrevistar. Eso no dice nada. Tener la oportunidad de ir y de entrevistar es realmente trascender que se conoció a la persona a través de la entrevista. A través, mire, señor, cuénteme usted con quién vive. Pues fíjese, así, en Amatitlán. Sí, mire, dice que ahorita la iglesia de Amatitlán es una de las iglesias más antiguas de Guatemala. ¿Usted sabía eso? Pues fíjese que sí, mi esposo me ha contado. ¿Qué hace tu esposo? Mire, y el Puente de la Gloria dice que antes era distinto. Sí, mire. ¿Y por qué es que hay ahí aguas termales alrededor? Le voy a contar, fíjese que mi mamá trabajó ahí. Entonces la señora empieza a narrar una historia de su vida en la que ustedes empiezan a encontrar cómo es la dinámica familiar.
Y esa dinámica familiar se va a replicar dentro de la empresa. Pues usted dice, mire, y con su esposa, no, mire, mi esposo, la verdad es que nos quiere poner a todos orden, pero yo no me dejo usted. Esta señora no va a respetar a sus figuras de autoridad. Así, ¿por qué no? Es que mire, él es bien bravucón usted y mire todo lo que me dice y la verdad es que yo estoy cansada con eso usted. Mire, yo por eso quiero trabajo porque ya quiero salir de esas cosas, ya me aburrí. Yo sí, yo digo que encuentro trabajo y lo dejo. El día que ustedes le vayan a poner a esta persona un jefe muy recio, o renuncia o perjudica al jefe. Entonces, el hacer una magnífica entrevista no únicamente se trata de transcribir lo que la persona nos dijo, sino de poner atención a lo que dice y cómo eso se va a ver reflejado en su comportamiento. Esta intervención de recursos humanos es una intervención que hace un pronóstico. Yo digo que de todos estos 20 candidatos, que ya solo entrevistamos 10, de estos 10 que eran los elegidos, nos quedamos con 5, porque muy probablemente estos 5 van a llenar las expectativas. Entonces no únicamente será comparar las calidades académicas y experiencias, sino lo comportamental. Porque vean ustedes que todo el tema del acoso en ningún lugar dice si usted es licenciado o solo sacó los básicos o solo, mire, a puras penas llegué a primaria porque allá donde yo vivía no había escuela, sino que habla de lo comportamental. Y eso comportamental, ¿dónde va a aparecer? En la entrevista. Entonces, entrevistas de 10, 15 minutos para hacer reclutamiento y selección, nos quedamos muy cortos. Ustedes cuando hagan reclutamiento y selección piensen en por lo menos una hora. Y pónganle atención al tema académico y de experiencia, pero más allá de eso, el tema experiencial, las experiencias de vida, el comportamiento en general. Obviamente no le pueden decir, mire señora, usted es capaz de trabajar bajo presión. Sí. Mire, y usted, si se le pide más tiempo que se quede, no tenga pena, yo aquí me quedo. O sea, nunca nadie se va a negar. Pero eso es de forma directa. La entrevista tiene un tema indirecto que es importante ver y confrontar todo eso con las pruebas psicométricas, porque las pruebas psicométricas son a la psicología lo que el laboratorio clínico biológico es a la medicina. Cuando usted llega al médico, le dicen, mira, ¿y qué tiene? Pues que me duele el estómago y me siento algo que me sube por el esófago y a veces así como burbujitas en el estómago. Pues entonces te vas a ir a hacer estos exámenes y regresas. Ya el médico tiene una primera impresión de lo que usted tiene. El examen de laboratorio le va a confirmar lo que el médico piensa. Lo mismo es con la psicometría. Ella tiene una primera impresión de que estas 10 personas tienen cualidades, pero el examen psicológico le va a permitir confirmar lo que en su entrevista usted encontró. De tal suerte que con un muy buen proceso de reclutamiento y selección van a evitarse que entren tipos violentos, acosadores, ya sea de acoso laboral o de acoso sexual, y que también entren víctimas, salvo que ustedes quieran eso. O sea, si van a hacer algún tipo de intervención en algún grupo paramilitar, pues entonces sí necesitamos acosadores. O vamos a hacer algún tipo de intervención en alguna ONG donde el tema es el proceso victimal, pues entonces sí necesitamos a personas un tanto víctimas, pero con alguna salud mental. Entonces, es un depende qué es lo que ustedes van a tener como proceso de reclutamiento y selección. De pronto me quedaría por acá. Les consulto, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Algo que ustedes quieran decir o que esperan y todavía no se los digo. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Me gustaría compartir una anécdota. Realmente ese tema es bastante interesante. Yo siempre asocié el acoso a, digamos, a lo sexual. La verdad es que hoy pues entendí esa otra parte que realmente es, hay diferencia y me doy cuenta de que no solo aplica eso. Ajá. También pues soy muy creyente que la motivación del personal es fundamental para que una organización funcione bien. Fíjese que yo la verdad viví este tema de acoso, pues que no sabía que era acoso, la verdad, pero sí lo viví en carne propia.
varias de las características que usted menciona ahí pues son muy ciertas y sí las tuve yo, entonces sí me identifiqué bastante con el tema de esta noche. Tristemente uno como víctima, es tanta la presión que ejercen, digamos, los acosadores, que uno se siente impotente, uno tiene Los hasta miedo. agresores. Entonces, le voy a comentar mi anécdota así resumida. Esto me sucedió cuando yo entré a mi primer trabajo. Tenía alrededor de 16, 17 años aproximadamente. Yo entré a la empresa porque pues el dueño era conocido pues, de un muy familiar. Entonces mi familiar le comentó que yo necesitaba trabajo y todo eso porque quería seguir estudiando. Entonces pues me hizo una plaza ahí en su empresa. La verdad es que yo no entré a planilla porque todavía era menor de edad. Entonces la verdad no sé ni cómo hicieron para pagarme y tomarme y abrir la plaza. Cuando yo entré, pues considero que siempre en un grupo de las personas que hacen bullying, siempre va a haber un líder, alguien que los va a inducir a hacerle bullying, o en este caso acosar a alguien. Recuerdo pues que ya cuando entré, pues yo, como era mi primer trabajo, la verdad es que yo iba motivado, yo con deseos de aprender y pues muy contento con la plaza. Pero por el hecho de haber entrado directamente por el dueño, digámoslo así, eh, empezó, digamos que la persona que era el líder del grupo empezó como que a meterles en la cabeza a los demás que yo iba como dicen por ahí, a poner en mala a todos. Iba de ojo y si alguien hacía mal su trabajo, pues yo les iba a poner el dedo directamente con el jefe. Entonces, sí se dieron varios casos así en el que me discriminaron bastante, la verdad. Pero como le digo, pasó el tiempo y siempre pues que yo era el sapo, que yo era el lambiscón, que yo esto, que lo otro, entonces ya los demás comenzaron como que a tratarme mal. Entonces ya no era solo de insultos, sino que a veces era así como teníamos locker, a veces me robaban dinero, incluso, o sea, llegaron al punto de robarme dinero. También con algunos llegué como que intentaron golpearme. O sea, fue así como que provocando una reacción en mí en la que yo me defendiera y tal vez hacerme quedar mal y hacer que me despidieran, no sé. Pero tristemente eso nunca lo identificaron mis jefes. Y pues le digo, uno como víctima siempre tiene miedo de hablar. Entonces, hoy día, la verdad es que sí me costó bastante superar eso, porque como veía en los síntomas y las consecuencias de esto, sí yo tuve bastantes, porque sí, yo ya no quería ir a trabajar, yo me sentía mal ahí, ya no trabajaba tranquilo. La verdad es que yo al principio intenté como que buscar la aceptación por parte del grupo, pero como le digo, siempre la persona que en este caso los lideraba o los inducía, a veces estábamos tranquilos porque yo comencé en el área de producción. Me recuerdo que estábamos tranquilos produciendo, el trabajo ahí era en equipo y de repente llegaba él y comenzaba a hacer algún comentario así mero despectivo y pues ya el resto de las personas comenzaban como que a seguirle el juego también. Entonces, eh, pueda que para muchas personas eso sea muy, pues, solo es una broma o es algo que para molestar a alguien, pero realmente a veces no nos ponemos a pensar en sí el daño psicológico y emocional que podemos estarle causando a esas personas. Entonces, uno ve a las personas así, no piensa eh, ahí sí que en todo lo que puede estar viviendo, en todos los daños que le podemos estar causando. Entonces, eh, la verdad es que yo seguí esta carrera y me gusta bastante. Y pues yo, la verdad, sí sueño con ser un buen administrador y me enfoco bastante en los temas del derecho de las personas, más que todo, de tener motivado a la gente, porque creo que eso es fundamental, mantener un ambiente agradable para todos en una empresa.
Sí, algo que vale la pena rescatar de lo que dice William Antonio es algo que tiene la universidad eh, con clínicas como esta, en el que aparece el estudio de casos sin querer, confrontar la propuesta académica que yo traigo con la experiencia de William Antonio realmente es enriquecedor en el sentido de que no se está hablando de algo que sucede en un país lejano o de algo que no pasa en Guatemala o que algo raras veces sucede. O sea, le pasa a cualquiera, como a cualquiera de nuestros compañeros de salón en este momento. Entonces, abordar ese tema desde el punto de vista profesional y entender esa dinámica es importante y trascendente, tal y como él lo plantea. Hay un líder, hay otros que lo siguen. Se dio un equívoco o se dio un chisme. Esa empresa o ese grupo organizacional está orientado a seguir al rumor. A veces en los temas de dependencia y organizaciones es más creíble el rumor que la verdad. La gente se lleva por el rumor. Guatemala es un lugar de los polos, las bolas y las balas. Entonces, en este tema de las bolas, pueden arrastrar a cualquiera como le sucedió a él. ¿Qué debería pasar? Muy probablemente, por ser una empresa pequeña o familiar, pues no había alguien acaso a cargo de recursos humanos, mucho menos a un psicólogo a dónde referir o a quién consultar para saber cómo abordar la dinámica de ese lugar de trabajo. Pero cuando ustedes lleguen a hacer esa gestión, pues entonces ya tendrán un ojo distinto y un abordaje diferente para ese tipo de cosas. Ahí veía una pregunta de que dónde se puede hacer una denuncia por acoso laboral. Creo que eso se lo dejaría al maestro Sánchez ya cuando estemos por cerrar la conferencia para que él nos oriente en ese sentido. ¿Cierto? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Puedes hablar, por favor? Buenas noches, licenciados. Solo quiero contar pues una tipo anécdota y un tipo consejo pues de que si no nos dejemos, ¿verdad? Me pasó esto del acoso laboral también que en la administración. Yo trabajo en la administración pública, ¿verdad? Y pues me tocó a mí pues sufrir también lamentablemente con una persona, con mi jefe, también un acoso pues bastante feo y mal, pero realmente pues mi consejo es que no nos dejemos porque en mi caso pues utilicé la típica herramienta de echémonos aceitivo para que se nos resbale todo pues, y que nos valga madre lo que nos digamos, aun cuando uno no tiene la culpa, ¿no? Pero realmente las cosas no caminaron de la forma y llegué hasta el punto hasta que la misma persona me levantó un acta y llegamos eh, pues a una penalización administrativa, ¿verdad? Me iniciaron un proceso de destitución, pues ya tengo como 3 años de que lo iniciaron y todo, pues, pero hasta acá pues no, ya no han dado resolución o está varado en juzgados de paz la resolución, ¿verdad? Pero en mi caso pues fue tanta la presión de que me dejé todo a tiempo, pues que en un momento pues dado pues yo estallé. Y en el momento que yo estallé pues yo llegué a decirle también pues que adentro pues la persona podía hacer lo que ella quisiera, pero afuera pues era otra cosa, ¿no? Pues fue tanto el cansancio. Entonces eso fue, lastimosamente, eso fue el detalle. Y con eso que yo le dije, pues desde ahí se cortó. O sea, la persona se cortó. O sea, al otro día ya me trató bien, correctamente y todo. Pero sin embargo, ella ya me había hecho mucho Sí. daño, pues porque había hablado de mi persona en otras áreas, en otras secciones y todo. Y al punto que, pues, me tuve que salir de esa sección, ¿verdad? Muchos de recursos humanos, pues, ya la conocían, otras secciones, pues, ya la conocían, y ella, la persona, pues, ya tenía su mala fama. Y, pues, tuve que cambiarme de sección, ¿verdad? Actualmente, pues, estoy en otra sección, y, pues, la verdad que estar con gente profesional es muy distinto a estar con este tipo de gente con la que yo estaba, que era una persona que contagiaba el ambiente. Incluso habían personas que al estar mucho con ella decían que terminaban hasta con náuseas, dolor de cabeza, porque esa persona tiraba una vibra negativa, aunque no crean, muchas personas no creen en nada de la energía, pero con esa persona creo que se traía un mundo de energía, pero negativa. Y hasta acá, pues ya no pasó nada más con ella, de vez en cuando que la miro así de lejos, y pues no cruzo palabra ni vista con ella, porque creo que una persona así, pero sí mi consejo es eso de que pues no nos dejemos de denunciamos a la primera, por lo menos yo soy mucho de tolerar, pero también tengo un punto donde exploto y en exploto, pues, lastimosamente soy humano,
y reacciono a las malas también, pues, pero no, es un punto para que no nos dejemos. Buenas noches, esa era mi... Pues el tema este de no dejarse y superar está orientado a la autoestima y al autoconcepto. Es decir, qué es lo que esperamos que alguien pueda hacer o qué es lo que nosotros estaríamos haciendo ante una cierta circunstancia, pero sobre la base de lo que yo pienso de mí mismo, lo que yo sé que soy capaz de hacer, la calidad de persona que soy, y esa autoestima alta y ese autoconcepto, no perderlo, porque uno de los objetivos del acosador va a ser eso, ¿no? Afectar directamente la autoestima, el autoconcepto, y empezar uno a pensar, como le sucedía a Héctor, que uno es el equivocado, hasta que él finalmente demuestra lo contrario. Mariela, creo que querías decir algo. Alguien más había levantado la mano ahí hace un minuto, pero no alcancé. Alma Loarca, ¿querías decir algo? ¿Quieres Sí, decir buenas algo? noches, licenciado. Sí, gracias. Primero que nada, agradecerle porque muy interesante su charla y todo lo que usted esta noche nos ha compartido, ¿verdad? Yo creo que hay muchísimos que en algún punto nos hemos sentido identificados también y sobre todo qué bueno poder informarnos porque no solo nos sirve personalmente, sino también esta es la base principal, ¿verdad? De formarnos como profesionales para algún día poder ayudar a alguien más que se encuentra en esta situación y como decía el primer compañero que habló, ¿verdad? Que tal vez por no saber no identifica o no logra identificar cuando está siendo acosado, está siendo víctima, ¿verdad? Y algo que me llamó mucho la atención, y eso es para compartir como una experiencia personal, fue lo que usted decía de los trastornos somatomorfos, que al final de cuentas hasta nuestra salud se ve dañada, ¿verdad? Y yo tuve la experiencia en un trabajo donde estuve durante 5 años y pues no era tanto como acoso precisamente, ¿verdad? Pero sí era demasiada presión por parte precisamente de mi jefa y mi salud en todo el sentido se vio muy afectada porque incluso yo llegué a tener una Afectado. neuralgia y fue bien complicado, ¿verdad? Y a veces toleramos tanto porque una veces puede ser por la necesidad o eh, porque no encontramos como que en su momento otra salida o decimos no podemos dejar este trabajo acá porque luego no vamos a encontrar, ¿verdad? Pero creo que también esto debe motivarnos a todos a que, especialmente si nos estamos formando, para poder buscar las oportunidades, porque siempre van a haber mejores oportunidades, más justas y que se adapten de mejor manera, ¿verdad? Y sobre todo que nos permitan eh, cuidar y priorizar nuestra salud, que es lo más importante, ¿verdad? Pero pues sí, en general, muchísimas gracias por todo su conocimiento y por todo lo que en esta noche nos está compartiendo. Gracias, pues hay un meme por ahí que dice, sé hoy el adulto que algún día quisiste tener. Pues en este caso, ustedes que están formando y que harán algún día la gestión de recursos humanos, pues sean ustedes los administradores, los gerentes de recursos humanos que algún día quisieron tenerlo. Y haber vivido esta experiencia que hoy algunos terminan de visibilizar que era lo que les estaba pasando, que eso sí tiene nombre, pues entonces van a tener como que un poco de más sagacidad y capacidad para poder identificar y resuelvan de la mejor forma, atendiendo tanto la gestión empresarial como la gestión del recurso humano. ¿Alguien más que quiera aportar o consultar? Bueno, maestro Sánchez, ahí alguien preguntaba que si existe un caso de acoso laboral, ¿a dónde se puede denunciar? Si existe esa opción. Y buenas noches, compañeros, mucho gusto saludarlos, agradecemos mucho también la presencia de nuestro psicólogo. Fíjense que miren, pues, les voy a comentar lo siguiente, ¿verdad? Nuestra clase se ha visto enriquecida en muchos aspectos. Hemos tenido docentes muy capacitados, profesionales que nos han hablado de diferentes temas. Este tema creo que no lo podemos pasar por alto porque recuérdense también ustedes van en calidad de ser, ya sea gerente de recursos humanos, coordinador de recursos humanos, director de recursos humanos. Muchos van a tener sus propias empresas, otros ya las tienen, se están desarrollando en el campo, otros van a acceder poco a poco cuando pues obviamente puedan obtener su título a ese tipo
de cargos. Y algo bien interesante, compañeros, no se nos debe olvidar que todos somos seres humanos y todos nos equivocamos y erramos, ¿verdad? Y en una empresa de trabajo, cuando hay muchas personas involucradas, comúnmente no todos nos vamos a llevar bien, pues, ¿verdad? Entonces tenemos que entender primero a las personas y necesariamente entendernos nosotros también, ¿verdad? Otro aspecto también importante, porque a veces también, les comento, como seres humanos, al momento de obtener un título, al momento de tener un ascenso, comúnmente, como decimos en el buen chapín, se nos sube el ego a ustedes, y eso también implica necesariamente alguna facción de divisiones entre el ser humano. El ser humano se resiente, ¿verdad? Cuando no lo tratan bien, y ustedes también lo han vivido de manera propia en cada uno de los trabajos. ¿Qué hacer en ese tipo de cuestiones? Porque eso es lo más importante, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Lo denuncio al Ministerio de Trabajo o me voy al Ministerio Público? Necesariamente, les comento, aquí hay dos vías bien interesantes. La primera que había que agotar es la conciliación, ¿verdad? Porque recordemos que no es, digamos, bueno ir a denunciar a una persona, porque sabemos nosotros que tarde o temprano, si es nuestro jefe inmediato, pues se van a enterar en la empresa y lo más seguro es que nos van a cortar el chance, ¿verdad? Importante también decirlo. Lo más seguro es pues llegar a aspectos de conciliación, si es que se puede. Si no se puede, pues necesariamente hay que denunciarlo y el Ministerio Público es el que recibiría este tipo de denuncias de acoso laboral. Hay muchos que se guardan eso. Yo les comento, fíjate, mi estimado Oli, que hace poco hablábamos con algunos aspectos de algunos profesionales que han recibido acosos laborales en sus propios trabajos, pues. Y eso es tan común, por así decirlo, desde todo punto de vista, ya sea un acoso laboral de tipo sexual o algún acoso laboral de otra naturaleza, ¿verdad? Entonces, yo pues realmente recomendaría primero ver la posibilidad de una negociación, ¿verdad? Una conciliación, decir las cosas antes de que las cosas puedan trascender, ¿verdad? Y necesariamente en algunas circunstancias llegar hasta puntos del Ministerio Público, en donde el Ministerio Público lo primero que va a hacer, y fíjense que yo acabo de poner una denuncia y se los comento, un ejemplo, una residente, 3, en el hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en Pamplona, denuncia a uno de sus jefes, porque el jefe, pues, ella primero, pues, es egresada de una universidad privada, punto número 1, no es egresada de la San Carlos. 2, punto número 2, es una, digamos por así decirlo, es una persona pues bastante destacada, profesional de la medicina, que está estudiando o estaba estudiando en ese momento una maestría le llaman ahora, ya no es una especialización, antes se denominaba especialización para los médicos, ahora es una maestría en ginecología obstetricia en el Hospital Pamplona. Comúnmente el médico pues la acosaba de diferentes formas, ¿verdad? Una era a través de sus subalternos, eso quiere decir a través de los propios residentes, y otra era la forma directa también, ¿verdad? De hacerla sentir mal. Y es así que llegó un momento insoportable de su vida, que lo que tuvo que hacer es presentar la denuncia ante el Ministerio Público. Entonces, como son aspectos de esa naturaleza especiales, yo les comento, la mandaron a ella a un análisis de psicología, ¿ya? De psicología forense, esto es en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, y lo cual, pues aquí nuestro experto es experto, pero en rebatir esos informes. Eso quiere decir que es la contraparte, esto quiere decir también que muchas veces actúa en favor del posible victimario, dígase ya sea hombre o ya sea mujer, ¿verdad? Y eso es importante decirlo porque nuestro experto el día de hoy es un experto que también puede rendir informes de toda naturaleza, esos informes a favor o informes en contra. Lo que busca necesariamente nuestro experto es la debilidad del testimonio, ¿verdad? Que se ha rendido ante un profesional de las ciencias psicológicas en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. O sea, nuestro experto se encarga de encontrar esas debilidades, ¿verdad? Y esas debilidades han sido tan amplias que les comento, nuestro experto ha ganado también, junto con varios profesionales del derecho, muchos casos, ¿verdad? Y eso es importante decirlo, porque la víctima, si bien es cierto, puede sufrir algún acoso,
También es importante decirlo que cuando se va al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, a veces la atención no es la debida y muchas veces lo que hacen los expertos ahí es transcribir los dictámenes. O sea, lo único que hacen es cambiarle el nombre a la persona y transcribir las mismas historias. Entonces ahí caemos en el denominado copy-paste, porque no sé si a veces la mesa de un experto de esa naturaleza esté demasiado cargada o simple y sencillamente se quiere ahorrar el chance de ponerle el nombre a la persona que refiere y de ponerle la misma historia. Y eso acaba de ser, fíjense, porque yo acabo de presentar también, les digo, yo soy abogado y notario y acabo de presentar un recurso. Eso yo no estaba de acuerdo con una sentencia y les comento, dentro de la misma sentencia, derivado del denominado copy-paste, porque habían dos víctimas que habían supuestamente sufrido violencia sexual, vino el experto, y eso te lo comento, mi amigo, vino el experto del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, ¿y qué es lo que hizo? Únicamente cambiarle el nombre a cada uno y la misma historia refirió. Pero lo peor de todo es que el juez, al verificar que los datos eran los mismos, certificó lo conducente en contra de uno de ellos por el delito de falsedad, ¿no? Entonces, tan así podría derivar en estos casos los hechos, que es delicado. Entonces, yo les comento, lo primero que habría que hacer es, pues, si ustedes tienen un inmediato jefe superior, ver la posibilidad de llegar a un acuerdo. Simple y sencillamente, si a ustedes pues, se les hace indispensable que no puedan continuar en su trabajo, pues que les paguen sus prestaciones y chau, chau, adiós. Cuando uno necesita el trabajo, pues en algunas ocasiones hay que soportar ese tipo de acosos. No les digo, miren, soporten o sean el sparring de la institución, ¿verdad? Porque tampoco no estamos en esas circunstancias, ¿verdad? De que nos vayan a golpear, digamos, desde el punto de vista de las palabras y nosotros no vamos a hacer nada. Lo importante es, creo, denunciar. Para eso están los órganos jurisdiccionales, está el Ministerio Público, en donde ustedes pueden poner su denuncia, y ahí hay denuncias electrónicas, que ustedes las ponen y van a recibir la atención que corresponda, ¿verdad? Respecto al caso que estén planteando. Eso es lo que yo les podría determinar con base, digamos, de algunos aspectos en donde también he tenido la oportunidad de trabajar en conjunto con nuestro amigo, ¿verdad? El hoy profesor y catedrático de esta charla. No sé si hay algunas preguntas, compañeros. Si no hay preguntas, sí. Servido, maestro. Ahí quedo Bueno, invitado para la próxima. Entonces, mis estimados compañeros, le dijimos hoy a nuestro connotado expositor que era las 8:10 y ya yo creo que ya se está perdiendo el café, la champurrada, la cena y demás. Y no queremos hacerlos ni perderle tiempo a él ni tampoco a ustedes. Así que nos procedemos a retirar. Es una charla muy interesante. Le agradecemos mucho a nuestro expositor. Y también, si gustas, mi estimado maestro, da tu correo electrónico. De repente algún estudiante que quiera hacerte alguna, no sé, ¿verdad? Inclusive alguna pregunta digamos, muy particular en cada uno de los casos, y pues yo desearía que le pudieras dejar tus correo electrónico para que ellos también puedan consultar lo que consideren pertinencia, si así pues el caso, y lo puedes considerar también. Sí, con gusto. Ahí acaba de escribir alguien, hay más casos que preguntas. Qué interesante eso. Eso que quede para cuando ya ustedes estén en la vida profesional, que más temprano que tarde les va a suceder. Hay más, y pónganlo así como parte de su aprendizaje. En este tema hay más casos que preguntas. Ahí les dejo mi número telefónico y mi dirección electrónica en lo que les pueda servir. Muchas gracias, mi estimado expositor. Disculpa el tiempo y ya te voy a invitar la respectiva taza de café con la respectiva champurrada. Agradezco tu tiempo, tu cordialidad, y igualmente a todos nuestros estudiantes. Nos despedimos, compañeros, y nos vemos el día martes. Que tengan un feliz descanso. Noches. Igualmente, profesor. Buenas noches, gracias. Maestro. A la orden. Gracias. Buenas noches. Igualmente. Feliz noche, compañeros, que descansen.
Feliz noche, licenciada. Muchas gracias por todo. Feliz noche. Feliz noche, Feliz licenciado. noche, Feliz noche, compañeros. igualmente. Feliz noche, licenciado. Saludos, gracias.